Conectando y uniendo. Hola Marcelo, ¿Cómo va, Juan? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy Ahí un bien, muy poquito. bien. Bueno Marcelo, si querés, iniciamos el tema que nos convoca en esta tarde de sábado. Bueno, perfecto. Agradecidos a ustedes por invitarme a hablar un rato sobre esto que me gusta. Como verán, bueno, se van a dar cuenta que es un tema que me entusiasma y me interesa mucho porque combina eh, como eh, varios temas de los cuales a mí me gustan mucho porque yo, si bien soy abogado, para los que no me conocen les cuento que yo me siento un informático porque toda la vida desde chico me apasiona la tecnología y mi hermano es ingeniero en sistemas, tiene un año más que yo y yo, como no quería seguir la misma carrera que mi hermano, esas cosas que pasan de joven, me metí en Derecho. Y me metí en Derecho exclusivamente para dedicarme al Derecho Informático. O sea, claramente mi rubro es la tecnología. Y con el tema de prueba informática, un poco lo que se combina es eh, mucha seguridad de la información, que es un poco lo que nosotros hacemos junto a Maximiliano Macedo, que ya tendrán la oportunidad de conocerlo. eh, Porque en definitiva detrás de los distintos velos del valor probatorio, uno se termina preguntando acerca de qué tan confiable es esa prueba informática que se presenta como verdadera, y las respuestas a esas preguntas no son otras, sino desde la seguridad de la información, que es algo bueno, que nosotros trabajamos en la práctica hace más de 12 años desde Asegurarte. Eh, a ver, distintas cosas como para ir compartiendo. El título se llama Aspectos procesales de la prueba informática. Hoy más temprano adelantábamos esto de que en nuestro país no existe una normativa clara acerca de cómo se debe recolectar la prueba informática. En los distintos colegios de escribanos que hemos recorrido antes, pre-pandemia, en el cual nosotros hemos tenido la posibilidad de estar en el Colegio de Escribanos de Santa Fe, en el de Misiones, en el de Mendoza, en el de Corrientes, en el de Chaco, en 2 oportunidades. Eh, Siempre surgía entre los escribanos esto de, che, bueno, ¿y cómo es el protocolo para recolectar WhatsApp? O para recolectar un correo electrónico, o para recolectar, digamos, cualquier cosa que venga el cliente. Y hay una expectativa, me gusta hablar de esto porque la pregunta se repite siempre, y creo que hay una expectativa acerca de que debería regularse un protocolo que nos diga qué pasos tenemos que seguir para hacer esto bien, y que nadie nos venga a poder decir, che, esto está mal hecho, acá te olvidaste de algo. Eh, Les doy mi opinión personal al Claro, respecto. los Eh, parámetros, Marcelo, ¿no? Parámetros o determinados ítems que tenemos que tener cuidado los efectos de la redacción del acta, ¿no? Claro, pero fíjate que ahí es distinto, porque si vos me decís parámetros o principios o ítems, a tener en cuenta es una cosa. Porque yo te podría decir, esto, ¿sabés con qué me hace acordar? A cuando se reguló la reforma del proceso electoral para el voto electrónico, que el artículo de la reforma decía, el voto electrónico tiene que ser auditable, seguro, rápido, barato, lindo. Digo, si nos vamos a poner a escribir cómo tiene que ser, te puedo escribir un montón de cosas. El tema es en la práctica, qué tan realizable, qué tan posible es eso. A lo que yo apuntaba es que en este pedido de protocolos de trabajo, de qué pasos tengo que seguir, paso número 1, chequeo la versión de WhatsApp, paso número 2, hago esto y aquello, eh, creo que es en vano una espera de que exista una norma que lo haga. Y creo que no debería existir. ¿Por qué? Porque no dejan de ser procedimientos técnicos que van cambiando con el arte de la técnica en sí, con la tecnología. Entonces, lo que va a suceder si tenemos, ¿qué es lo que ha pasado con muchos protocolos de recolección de evidencia electrónica en allanamientos? Distintas fuerzas de seguridad, incluido el Ministerio de Seguridad de la Nación, han hecho intentos de regular. eh, ¿Y qué pasa? Cuando te metes a regular en profundo, porque una cosa es decir, bueno, cuando llegues al allanamiento, sacas una foto, dejas constancia de los equipos, genial, eso es un genérico. Ahora, cuando vas a lo profundo, che, y si la computadora está prendida, ¿qué hago? Y si el celular está prendido, ¿qué hago? ¿Le saco la batería? ¿Lo pongo en modo avión? ¿Le puedo sacar la batería? Y si es un modelo de celular, no lo puedo manipular, porque tiene un patrón de seguridad. Digo, cuando te metes en lo profundo, te das cuenta que hay un montón de variables y que es imposible regularlas todas. Y si aún así lo quisieras hacer, mañana sale un celular distinto,
iPhone te cambia el sistema operativo y las cosas se hacen distintas, entonces va a quedar enseguida desactualizado. Creo que tenemos que entender primero eso y decir, claro, lo que nosotros necesitamos es tener como un norte y unos principios claros de cómo deberíamos hacerlo de acuerdo a las buenas prácticas. Pero en definitiva hay que consultar al que más sabe sobre eso en ese momento, digamos, que es lo que va a pasar un poco con la tecnología. Pero bueno, es un poco lo que nos cuesta, me parece a mí. Exactamente, sí. Uno quiere a veces manejarse por los conocimientos que uno tiene. Y la realidad es que muchas veces uno no puede saber todo, y menos de tecnología, como vos decías, Marcelo, que esto avanza cada día, ¿no? Y aparecen cosas nuevas, aparecen plataformas nuevas, formas de obtener, por ejemplo, alguna información sobre esa tecnología, y que el escribano no tiene conocimiento y no tiene por qué tener conocimiento, ¿no? Ahí está. Y ahí tenemos que basarnos Sí, en la gente, en los técnicos que estudiaron para eso y tienen conocimiento para ello, que puedan colaborar con nosotros al momento de la redacción de estas actas, ¿no? sí, sí, tal cual. Yo coincido totalmente. De hecho, esto es uno de los puntos que más hemos peleado. Bueno, no sé si vos te acordarás cuando fuimos allá al colegio. Digo peleado porque a mí me Sí, parece que es un tema súper debatible y lo cual no hay posturas, digamos, tomadas. Pero es lo siguiente, hay muchos escribanos que se están mandando y están avanzando en realizar actas de constataciones de prueba informática de forma independiente. Entonces, eh, y están escribiendo y dando fe pública de un montón de procesos técnicos, de que si uno lo llama en un proceso judicial para que explique de qué se trata realmente lo que hizo o por qué hizo lo que hizo, porque en definitiva tiene que haber fundamentos técnicos, estamos delante de una ciencia. Digo, como que un médico tomara una decisión y dice, bueno, ¿por qué? Bueno, me va a explicar. Digo, ahí es en donde, en algunos casos, ya están empezando a haber reclamos por actuaciones fuera de las competencias profesionales. Es algo de lo cual hay que tener mucho cuidado, porque entonces se nos distinguen como en unas primeras dos categorías, la prueba informática, que es la prueba informática que no requiere conocimientos técnicos especiales, de aquella que sí lo requiere. Y hay que tener, digamos, un criterio razonable como para decir, bueno, hagamos un ejemplo, digo, ¿es necesario que yo sea ingeniero en informática para poder entrar en Facebook y ver la foto que Juan tiene de perfil? No, no es necesario, digo, eso lo puedo hacer solo. Ahora, si después de lo que estamos hablando es, no sé, ingresar un cliente, un requiriente, pide que vayamos a la empresa para dejar constancia de determinados registros de los sistemas, viste que son los logs de auditoría, en donde hay que hacernos una copia forense, digo, esos son procesos técnicos que quien tiene que hacerlos es un profesional informático. Entonces, ahí es en donde muchas veces, con tal de no subir los costos, y yo con esto recomiendo algo muy concreto, que es, el cliente tiene que tomar la decisión. El cliente tiene que tomar la decisión y tiene que ser adecuadamente informado, y creo que todos nosotros como profesionales debemos informar al cliente diciendo, mira, tenés la versión barata, que lo hacemos así, con un poco de menos recaudos, pero tenés estos riesgos. Y después tenés la versión más cara, que es más segura, pero tenemos que pagarle a un informático los honorarios que correspondan. Digo, y si el cliente quiere ir por la opción, digamos, más, que podría ser más cuestionada, está perfecto porque es quien toma la decisión. ¿Sí? El tema es cuando no le decimos nada y nos claro. quedamos callados en la Nosotros boca para que tendríamos salga el que, trabajo. claro, tendríamos que autolimitarnos a las facultades que nosotros podemos, a través de nuestros conocimientos, volcar en las escrituras, pero nada más que eso, ¿sí? Sí, y creo que eso los escribanos lo tienen súper claro en otras cosas. Por ejemplo, en esto de si vos vas a una casa y ves una mancha, vos ya sabés que no tenés que decir que es una mancha humedad, vos decís que el arquitecto dice que es una mancha humedad. Acá pasaba lo mismo, digo, el escribano dice que el informático hace tal y cual procedimiento. Entonces después es el informático el que firma y el que va a ir a declarar en el juicio de por qué hizo lo que hizo y no hizo algo distinto. Porque, te lo digo esto también porque nosotros, en nuestro trabajo, lo que hacemos es control pericial, ¿sí? A pedido de parte, y muchas veces nos encontramos con actas realizadas. Por ejemplo, nos pasó un caso, les cuento casos concretos. En Rosario, un abogado nos llama para que podamos ser perito de parte. Y nos dice, bueno, tengo un caso de estas circunstancias, un caso laboral. Bueno, si quiero que hagan una pericia informática sobre esto. Y nos trae papeles. Los papeles eran un montón de actas de constatación que había hecho la empresa que despidió a su cliente,
y había hecho varias constataciones de distintas cosas informáticas que pasaron en esa empresa, ¿no? No se puede hacer una pericia informática sobre papeles. El objeto de la pericial informática es elemento informático, tiene que ser digital. Lo que está en papel está en papel. Digo, porque esta es otra cuestión, que cuando ustedes dejan constancia de algo que pasa, que ustedes visualizan, que perciben a través de los sentidos, que pasa en el sistema, pero lo traducen al papel, eso deja de ser prueba informática. La prueba informática es cuando vos te la descargas, está en un soporte informático, y yo puedo ir a analizarla. Exacto, si no un documento electrónico. Claro, si no me transformás el documento electrónico en un documento papel. Yo no digo que vos no viste lo que viste. Lo que digo es que yo no puedo chequear qué hay detrás de lo que vos viste, porque esto es un poco lo que pasa. La prueba informática, el chiste, son los metadatos, que es la información que está detrás de lo que vos pensás que ves, ¿no? Entonces yo te muestro un correo electrónico que se exhibe como original y como cierto, y vos lo imprimís, y sí, fue de acá hasta allá, pero si no analizamos los metadatos, yo no puedo garantizarte eso. Y es lo que suele pasar en muchos casos. Digo, se hace una constatación, pero no hay una descarga del objeto informático, entonces después no hay pericia. Es posible. Y hay que tener en cuenta... Sí, eso es muy importante lo que decía ahí Marcelo para recalcar, ¿no? Que lo importante es, además de lo que vuelca el notario en su soporte papel, que capte el documento electrónico en un soporte electrónico a los efectos de que después realicen la pericia forense sobre ese soporte electrónico, ¿no? Tal cual, y aparte lo más importante de la descarga es, a ver, por eso hoy cuando adelantábamos el tema decíamos que recomendamos seguir los pasos de los estándares internacionales de buenas prácticas. La ISO 27037, para que anoten, es la normativa sobre identificación, recolección, adquisición y preservación de prueba informática. Y quiero dejar claro esto. Primero, todos estos 4 pasos que yo mencioné no son una pericia informática. Estamos preservando prueba. ¿Sí? Esto es lo que por ahí en un proceso judicial es como una cautelar para que no se borre la prueba que podría ser borrada o modificada por la contraparte. Bueno, acá lo estamos haciendo de forma privada. Digo, yo llamo a un escribano para preservar prueba que podría ser modificada porque es volátil, porque no sé si, por ejemplo, la cámara de seguridad, puede ser que a los 30 días eso ya no aparezca más, porque es un posteo de Facebook que yo no sé si lo van a borrar. Digo, hay un montón de cosas, la prueba informática... O se pierde el celular, digamos. Claro, entonces, ¿para qué llama al escribano? Para dejar constancia de que el día de hoy, que es 24 de octubre a esta hora, estamos descargando esta información y lo más importante es hashearla. Digo, hasheo y anoto el hash en el acta del escribano, porque ahí está todo el chiste. Porque después cuando yo como perito recibo esa prueba informática dentro de 6 meses, 1 año, depende de lo que yo le proceso, lo primero que voy a hacer en el momento cero, y ahí sí ya es una pericia, es calcular el hash de eso que se me presenta, ¿no? En un DVD, en un pendrive, en un disco rígido, lo que sea que aporte la parte en el proceso. Hago un hash, me tiene que dar lo mismo, el mismo resultado que te dio a vos hace 1 año cuando lo recolectaste con el escribano. Si me da lo mismo, es una alcoyana, significa que la información que se presenta es íntegra. Esto significa que no fue vulnerada. Que no fue alterada. Pero ¿por qué llama al escribano? Porque si no, yo podría anotar cualquier hash. Si yo hago un documento privado, que acá es donde aparecen los terceros de confianza como gran competencia para los escribanos hoy en día, que están ganando un montón de terreno. Y la otra vez cuando tuve la oportunidad de participar en una mesa de diálogo de la UNA, de la Universidad Notarial Argentina, claro, bueno, hubo un montón de movimiento con respecto a esto. Y yo un poco lo que sostengo con respecto a esa situación es, hay un montón de empresas privadas que salen a decir comercialmente que la certificación de ese tercero de confianza tiene plena validez legal, ¿no? Entonces, y después te citan un fallo en Afganistán, no sé, en China, de un juez que lo reconoció. Hay que tener cuidado con eso, porque a ver, ¿qué es lo que hace un tercero de confianza? Es una empresa privada que hace lo mismo, o que intenta hacer lo mismo, pero claro, no le da fe pública. Aplica un procedimiento técnico en ese momento, con inscripciones blockchain, con distintas tecnologías, que me permite que después un tercero, si duda que yo hice lo que hice, yo puedo decir, escuchá, hay una empresa que en esa fecha en donde yo recolecté esa información estaba grabando o quedó en ese servidor. Digo, es un refuerzo probatorio. Eso es lo que hace un tercero de confianza. Es mejor que no tengan nada.
pero no llega obviamente a lo que puede ofrecerme un escribano público. Pero bueno, el escribano público hoy no está pudiendo ayudar en un montón de casos en donde hay que hacer recolección remota. Digo que esto también es un tema que está en discusión para el mundo notarial. Y un tercero de confianza me permite hacer eso. Digo, hay un montón de cuestiones ahí que están buenas para debatirlas, para ponerlas sobre la mesa, para saber hasta dónde se puede hacer y qué no. Y es súper importante no mentirle a la gente en cuanto a lo que es valor probatorio y validez legal. Porque les cuento una anécdota que el otro día me enojó un montón. Estábamos con un cliente que está intentando llevar adelante un proyecto de recibo de sueldo digital. Entonces, estamos en una videollamada en donde hay una persona, había una empresa que ofrecía su servicio de firma digital para que vos subas los recibos de sueldo, te los firman, algo que ya tienen un montón de empresas en la Argentina, nada nuevo. Pero en un momento este muchacho que vendía firma digital dice, la firma digital es la que tiene validez legal, todas las otras no la tienen. Entonces digo, yo entiendo que él quiera vender eso, pero hay que ser serios en cuanto a decir, no es que no tiene valor probatorio ni validez legal. La firma electrónica tiene un montón de valor probatorio. De hecho, Internet en sí, esta cuenta de Instagram que nosotros estamos utilizando, digo, toda la ficción de Internet funciona en base al consentimiento electrónico, que ni siquiera llega a la categoría de firma electrónica. El consentimiento electrónico es ese que se presume que vos das cuando utilizás un servicio, o cuando creamos la cuenta y hicimos como que leímos los términos y condiciones y le dimos para adelante. Digo, las empresas más grandes del mundo apoyan su fortuna en base a contratos basados en consentimiento electrónico. Y me vas a decir que la firma electrónica, con un montón de procedimientos y cosas, no tiene validez. Digo, ahí es donde me parece que en prueba informática, viste que hay como un montón de posturas que no están claras. Porque, a ver, yo ya sé que firma digital es lo mejor que me puede pasar porque me invierte la carga de la prueba. Entonces no tengo que, digamos, voy al proceso y digo, yo tengo firma digital que se encargue de probar el otro. Pero si tengo firma electrónica, tranquilamente puedo ir a probar un montón de cosas. Digo, y es lo que pasa con prueba informática. ¿Qué pasa? Tengo que ir a una prueba informática. Digo, yo recolecté la dirección IP, el user agent, recolecté todo este paquetito. Entonces digo que Marcelo firmó ese contrato. Bueno, ahí tendré que probar mi diligencia en ese momento. Así es. Sí, bueno, qué importante esto de conocer la diferencia, ¿no? Del tema de lo que es firma digital, que como vos decís, sí tiene la medida de seguridad y un nivel de seguridad superior, ¿no? Que ustedes lo llaman nivel 5, me parece el nivel de seguridad que tiene la firma digital, pero que las otras también sirven de prueba a los efectos de probar en algún caso en particular lo que se realizó, Sí, ¿no? La voluntad de la sí. persona. Sí, Bueno, a ver, igual tengo mi postura que nada suplanta, ¿no es cierto?, desde ya lo que es la fe pública, ¿no? no, la fe pública es otro nivel, claramente la fe pública es otro Exactamente. nivel de, de, de respaldo, ahí tiene que ver, digo, pero tampoco nos comamos el cuento de que firma digital es lo mejor que hay, porque firma digital también es hackeable, todo es hackeable. Si hay algo que Todo es tenemos hackeable. seguro, lo que trabajamos en seguridad, es que no hay nada seguro y es cuestión de tiempo y plata para poder hackear algo. Entonces, no digamos, no, tiene firma digital, esto no puede ser de ninguna forma. Lo que invierte es la carga de la prueba, pero no significa de que no puede haber prueba en contrario. Eso, Exactamente. eso también es para tenerlo claro. Sí, sí, Porque sí. digo, Porque, bueno, de las dos firmas digitales que tenemos, en la actualidad, que es con token y la firma remota, el token, si es utilizado por otro operador que no sea el habilitado, tampoco sabemos si es la voluntad de ese operador. sí, tal cual, tal cual. Así Te que, digo, Juan, por las en lo dudas, yo no sencillo estoy ya lo... leyendo las preguntas de la gente, pero si vos ves alguna y qué sé yo, y querés que vayamos viendo, míralo. Bien. Yo les Eh, digo que hagan las preguntas, si sí, quieren hacer preguntas más rápido por Instagram, que vayan a donde está el signo de preguntas, que no hagan en los comentarios las preguntas. Entonces, al final de la charla, antes de terminar la hora, ponemos las preguntas de ahí que podemos visualizarla una por una. ¿Sí? Si dale. hacen preguntas, háganlo a través del cuadradito que tiene un signo de preguntas, ¿sí? Muy Perfecto, bien. perfecto, Juan. Eso manejalo vos que sos Sí, el moderador. está bien, está Te iba bien. a te iba a decir algo con respecto a la prueba electrónica que también quiero dejarlo claro, que es,
dos cosas quiero decir. La primera es, en la prueba electrónica, la rigurosidad con la cual se tiene que trabajar es la misma en cualquier fuero. Porque a veces parece que si es derecho penal, hay que ser como que súper prolijos, entonces sí vamos a llamar un perito. Ahora, si es derecho laboral, derecho de familia, el civil, no, ahí vale cualquier cosa. Entonces ahí vale captura de pantalla y va impreso un correo electrónico y nadie dice nada. Digo, nada. Digo, los principios y lo que puede pasar, pasa lo mismo. En un mail que tiene que ver con un contrato con una empresa que en una cuestión penal. Entonces, que después vos me digas, bueno, no es la misma importancia del caso, porque en una está en juego la libertad de una persona y en la otra se discute, no sé, un contrato de 5.000 pesos y no se justifica un perito, está bien, yo lo entiendo. Pero si desde el punto de vista académico, los requisitos son los mismos. Entonces, y los cuestionamientos que se pueden hacer en el derecho penal son los que se pueden hacer en derecho civil. ¿Sí? Y la otra es, todavía hay gente que cuestiona o duda que, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico pueda ser considerado como prueba electrónica con un valor considerable. Digo, hay infinidad de casos y de jurisprudencia en Argentina de gente que fue presa por un chat de WhatsApp. Un montón de casos de corrupción de menores de grooming son todos apoyados en evidencia electrónica que tiene que ver con conversaciones en servicios de mensajería instantánea. Entonces, ¿desde qué lugar no? Y no hay ninguna duda, o sea, se hicieron las pericias correspondientes, el análisis del dispositivo, todo lo que uno quiera, pero sirve como plena prueba para que una persona pueda ir hoy a la cárcel. Entonces, porque sigo escuchando gente que dice, no, bueno, pero solamente tengo un WhatsApp o tengo un correo electrónico. Porque quedó esto muy metido en la cabeza de la gente que solamente sirve como un principio de prueba, como un indicio. Depende, claro. Sí, depende Si vos de la tenés un valoración. correo electrónico común, sin ningún soporte, digamos, sin mucho apoyo, y después no tenés más nada, y quizás es medio débil la prueba. Ahora, hay casos que se apoyan solamente en un correo electrónico. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar el criterio de qué tan profesional o riguroso tengo que ser en la presentación de la prueba para ese correo electrónico. Porque si todo tu caso se apoya solamente en eso, y sí, ahí tenés que llamar a un escribano, recolectar, preservar, ofrecer la pericia y hacer los pasos que tienen que hacer. Ahora, si tenés 10 elementos probatorios de tu caso y el correo electrónico es el 11, y bueno, yo te entiendo, ahí es donde hay que ser criterioso y decir, bueno, yo no voy a invertir tanto dinero para una prueba que es súper accesoria. Y que como los otros 10 elementos probatorios los tengo perfectos, el número 11, como lo muestro con una captura de pantalla, el juez ya lo va a analizar y va a entender de que esto no, digamos, no lo estoy inventando. ¿Se entiende? Esto es un poco Claro, el criterio de lo que uno tiene que tener. ahí hay, por ejemplo, justo una pregunta de una colega, Pintos, que habla justo exactamente sobre el tema de los mensajes de WhatsApp, que dice que además de la transcripción de estos mensajes al texto del acta, ¿cómo hacemos para resguardar los mensajes? Me imagino en un documento electrónico, ¿no? Sí, bueno, hay distintas formas. Algunas más invasivas que otras. Y fíjate cómo ahí empezamos con un elemento que hasta ahora no lo vimos, que es el tema de la licitud. Yo recomiendo un poco lo que damos siempre en las clases es, el valor probatorio está definido, o hay una especie de triple test de admisibilidad probatoria, que es la autoría, si se puede determinar con precisión la autoría de esa prueba electrónica, quién emitió esa acción, la integridad, que es un poco lo que veíamos, si fue adulterado o qué tanta confianza le puedo tener a eso que se presenta como verdadero, y la tercera es la licitud. ¿Puedo yo acceder a esos contenidos? ¿Por qué digo esto? Porque también hay mucha gente que se presenta ante el escribano con un celular que no le pertenece. Exactamente, Y sí, nos estamos pasa accediendo cotidianamente. a una comunicación electrónica que es de otra persona y estamos ahí cometiendo el delito del 153 bis o el 153. Entonces, suponiendo que hayamos hecho, esto pasa muchísimo con los correos electrónicos, ¿no? Un empresario que viene y hay que tener mucho cuidado con los correos electrónicos de los empleados. Lo que preguntaba esta persona, ¿qué hago además de transcribir los mensajes? Nosotros recomendamos o hacerte una copia de la base de datos de WhatsApp, es lo más complicado y lo más invasivo. ¿Por qué? Porque no solamente te llevas esa conversación, sino te llevas todas. Es como copiarte el backup. ¿Viste que WhatsApp hace un backup diario? Sí. Bueno,
podría llevarte un backup, cosa de que si alguien duda de ese mensaje, podría después hacer una pericia sobre el backup completo, encontrar esa conversación y encontrar que dentro de esa conversación se dice lo que vos transcribiste en tu acta. Esa es una. Otra forma mucho más sencilla es exportar la conversación. Dentro de la propia, te dice exportar y vos la podés enviar, por ejemplo, como un correo electrónico adjunto. Entonces, una de las cosas que a veces hacemos es eso, esa conversación identificada, la envías, por ejemplo, el correo electrónico del escribano y lo que terminas haciendo es recolectando después el correo electrónico con los adjuntos del escribano. ¿Se entiende? De Bien. esa forma me va a mandar, por ¿Podrías? ejemplo, los audios Sí, 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 sí. Perdón, bro, te y, interrumpí. y los mensajes. Sí, 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 me decía Juan. Por ahí pensaba, ¿no? Ahora que vos estabas hablando de esas opciones, podría ser, por ejemplo, una captura, una grabación de pantalla, Marcelo. Una Perfecto. grabación de También, pantalla de los mensajes, que ahora viste que los mismos teléfonos te permiten una grabación de pantalla, el mismo celular. Hago una grabación de pantalla y lo descargo en un CD, en un DVD no regrabable, ¿sí? sí, Y obtengo la huella hash. sí. A ver, lo del soporte en donde lo vas a grabar, mientras vos tengas el hash, no importa si lo metés en un pendrive, en un disco rígido o en un DVD no Bien, regrabable. bien, Eso lo sacamos bien. por la parte. Ahora, lo que me hiciste grabar la pantalla es un método perfectamente válido, digamos. Lo que pasa es que después es más difícil, cuando vos me pedís una pericial, después de hacer una pericial de un video, ¿qué voy a decir? Sí, el video se creó en ese momento y se ve lo que todos estamos viendo. Digo, no hay mucho para investigar sobre eso. Eh, y lo difícil de una captura de pantalla es quizás o tenés que ir reproduciendo todos los audios. Hoy es muy común que las conversaciones tengan muchos audios de WhatsApp. Lo bueno de exportar la conversación es que te manda cada audio como un archivo adjunto distinto, en formato OGG, si no recuerdo mal. Entonces ahí tenés como cierta independencia entre las fotos que están en la conversación y los audios y el texto. ¿Sí? Digo algo más que es algo que se ha planteado en algunos colegios de escribanos, que me parece genial la discusión, que es cuando el requiriente viene y me dice, yo quiero dejar constancia de esto que me escribió, ¿no? Mi ex esposo me escribió acá esto y aquello, ¿no? Debemos dejar constancia solamente de lo que el requiriente me pide, porque ahí en donde entramos con la parcialidad. Lo que tenemos que dejar constancia para mí, digo, yo no soy escribano, lo adelanto, es de la conversación completa. Digo, porque si no parece que estamos segmentando y estamos llevando lo que al cliente le conviene. Entonces la conversación, cuando yo entro y la exporto la conversación completa desde el principio de los tiempos con ese número de teléfono. ¿Se entiende? Porque si no, puede ser una conversación segmentada, donde digo, bueno, a mí me conviene que usted empiece a dejar constancia desde acá para abajo. Y pero que le dijo antes, no importa. Entonces, ahí en algunos colegios de escribanos nos plantearon un debate interesante acerca de como uno de los principios bueno, que ustedes tienen desde el punto de vista notarial, de la parcialidad o de la completitud, digamos, de la información, que en algunos casos no lo vemos, porque vemos muchas contrataciones de conversaciones recortadas. Así es. Sí, sí pasa eso, porque por ahí el texto que estamos haciendo la transcripción fue generado por una conversación anterior que no está expuesta Claro, en esa sí, comprobación. sí, por eso, Bueno, desde el nuestro tema es cuál es criterio, el límite, ¿no? El problema es ese, ¿cuál es el límite? bueno, ¿Todo desde pero el inicio? bueno, pero porque muchas veces lo que pasa es que el cliente dice, no, bueno, hay cosas íntimas en la conversación esa, ¿no? Con esa persona, fotos y cosas que yo no quiero que se ventilen. Y claro, se entiende, porque ahí hay una invasión a una privacidad que el cliente no quiere ceder, con todo su derecho a no cederla, versus dejar constancia de una parte segmentada de la conversación, que si lo van a hacer, al menos digan que la conversación continúa y que hay una parte que a pedido del requiriente no se está dejando constancia. Porque si no pareciera que la conversación es solo eso. ¿Sí? Claro. Eh, agrego algunas cositas que he estado viendo que alguien preguntaba en los comentarios, esto de agregar el email. Sí, a ver, Ah, el email. esto no pretende ser una clase completa sobre cómo recolectar adecuadamente, porque, bueno, la gente que ha hecho el curso sabe que es algo que tenga que hablarlo 8 horas, 16 horas, una cosa así, y hay un montón de elementos, pero si lo quieren repasar rápidamente, sí, es importante que identifiquen el dispositivo desde el cual están recolectando la información objeto de la constatación. Si es un celular,
lo lógico sería que recolecten el número de serie, el email, sistema operativo, un montón de cosas, medidas de seguridad. Digo, hay que, en la primera etapa, cuando yo les decía identificación, recolección, adquisición y preservación, la primera, que es identificación, es una de las más importantes para nosotros, que es qué dispositivo se trata, qué dispositivo voy a usar yo, porque a veces, por ejemplo, yo uso una computadora propia. ¿Qué computadora usas? ¿Qué versión tiene? ¿Tiene antivirus? Digo, hay un montón de cosas ahí que en algún momento hay un artículo que se los recomiendo de un colega que sabe un montón sobre esto, que es Agustín Binder, de la UBA, que en un momento con Agustín, en una oportunidad tuvimos un pequeño debate acerca de qué era más confiable, la computadora del escribano o la computadora del perito. Porque él decía, yo no sé qué tiene la computadora del perito, que no vieron que el perito como se lo asocia siempre al hacker, ¿viste? Como que iba a tener programas como así muy turbios, diría un amigo. Yo digo, ¿y yo qué sé cuál es la computadora que tiene el escribano? ¿Qué medida de seguridad tiene? ¿Tiene software legal? Digo, ahí hay un montón de cosas que al momento de la recolección yo puedo cuestionar, porque ha habido casos donde dicen, escuchá, si usted no tiene un software legal, usted no puede garantizar que el sistema operativo hace lo que dice que hace, porque es un sistema operativo ya alterado. Y tiene razón. Claro, exactamente. Un sistema operativo craqueado Exacto. es un sistema operativo que Craqueado. Ustedes le dicen código que craqueado, está ¿no? arriba. Que es el pirateado. Claro, un sistema operativo, y ni hablar si después tenés arriba, por ejemplo, usás Adobe Acrobat, ¿no? Que mucha gente lo tenía craqueado también. Y después estás leyendo cosas sobre otro software que va arriba que también está craqueado. Bueno, por eso es tan importante de cada cosa que se utiliza, cada dispositivo, cada herramienta de software, identificar cómo se llama, qué versión, digo, todas estas cosas que permiten cumplir con uno de los principios de la ISO 27037, que en definitiva es la confiabilidad. Significa que lo que vos escribís sea lo suficientemente auditable para que si otro agarre ese papel, yo tengo que seguir los mismos pasos y llegar a los mismos resultados. No es ni nada más ni nada menos que el método científico, y en eso lo que recomiendo es tener criterio a la hora de escribir, porque veo muchas actas en donde me ponen, hago clic derecho y se presentan todas las opciones y hago clic en abrir y se despliega una ventana de diálogo. Digo, eso no me aporta nada. Lo que hay que ser preciso y detallista son sobre las operaciones técnicas. Digo, porque a veces es como que se van de mambo y son 40 hojas de detalles técnicos que no hacen a la cuestión. Y quizás digamos, mucha descripción sobre eso y no sobre el dispositivo que están analizando o, por ejemplo, la versión de WhatsApp desde donde están sacando la conversación que sacan, o si WhatsApp al cual se metieron es WhatsApp oficial. Porque, por ejemplo, nos ha pasado de constataciones sobre gente que tiene WhatsApp trucho también, digamos, versiones alternativas, que también lo que se te presenta está modificado. Entonces hay que tener mucho cuidado en todas esas cuestiones. Claro, lo que vos decís, Marcelo, más importante que expresar todos los pasos para llegar a la información, lo más importante es verificar que ese aplicativo en el cual se está realizando la verificación sea un aplicativo legal, digamos, que sea un aplicativo que no esté craqueado. Las dos cosas son importantes, yo no quiero que se malentienda. Chequear que el aplicativo tenga el software instalado legal y qué dispositivo es, número de serie, es súper importante, porque eso me hace la identificación. A lo que voy es, cuando hablamos del desarrollo técnico, de si ingresa un sistema operativo Windows 10 y se presenta en la ventana que me pregunta el usuario, que en la ventana inferior se propone ingresar, digo, a veces hay un exceso de detalle en la operación técnica que es irrelevante esa operación. ¿Se entiende? Exacto. Y después cuando vamos a cosas que son realmente importantes, no me explica muy bien cómo llegó. Sí. Por ejemplo, se abre, hemos visto actas de constatación que, por ejemplo, hace mención a correos electrónicos y no los identifica, con qué fecha tienen, cómo es el asunto, si tiene archivos adjuntos, si hay con copia, ese correo electrónico fue con copia de otra persona. Digo, eso es lo elemental ahí. No que me expliquen las opciones del Outlook Express, que yo ya las sé. Digo, esto es para cuando, yo lo digo para cuando lo leo desde el lado de la pericia. De la pericia. Exactamente. Sí, es como ver, ¿no? Porque uno, entre nosotros, tenemos entre los escribanos un diálogo interno de cómo es la redacción, ¿no? Ahora es un punto de vista de cómo ven nuestras actas al momento de esa pericia forense en una faz procesal, ¿no? Que es lo que estamos iniciando hablando hoy, ¿no es cierto?
Es lo que a nosotros nos pasa eso, que es muy difícil. Nosotros durante muchos años hemos capacitado a fuerzas de seguridad, tanto de la provincia de Santa Fe como a nivel nacional, que es lo mismo que le pasa a los policías cuando escriben un acta de allanamiento. En general hay mucha deficiencia en esa redacción. Y claro, es todo un proceso de capacitación, pero digo, un policía que me escribe de que ingresa en el establecimiento, que observa una computadora prendida, que ingresa a su pendrive y copia 56 archivos, cierre del acta. Digo, campeón, hay un montón de cosas ahí para poder cuestionar qué computadora era la que estaba prendida, qué pendrive pusiste vos, cómo hiciste para encontrar los 56 archivos, qué buscaste, qué estaban en mis documentos, que los 56 archivos justo culpan a mi cliente. Digo, hay un montón de preguntas ahí que uno se puede hacer, que como no están los procesos técnicos que ese policía hizo para poder llegar a esos resultados, yo no puedo dar fe, entonces tengo que desconfiar de todo. Como ahí un poco está la clave, porque si no parece que hubo magia. Entonces, quizás lo que pasó es que en realidad abrió el explorador de Windows, apretó F3, puso buscar, puso la palabra clave no sé qué cosa, y ahí hubo 56 resultados. Eso es lo que tendría que haber puesto. Que copió esos 56 resultados en un pendrive que lo identifica con número de serie tanto, que lo abre, que está virgen. Porque ¿cómo sé yo que esos archivos no estaban en el pendrive? Digo, hay un montón de cosas que uno tiene que empezar a ser más prolijo, porque de vuelta, todo depende de quién te toque del otro lado. Porque si te toca un abogado, y esto lo digo para los abogados que estén viendo, la culpa es de los abogados. Porque quien tiene que controlar la prueba, la correcta producción de la prueba, es el abogado. Entonces, como hay muchos abogados que no tienen conocimiento sobre prueba informática, hay muchos casos en donde la mala recolección y la mala presentación de una prueba informática pasa y nadie dice nada, y nadie discute nada. Entonces se toma como válida. Entonces, digo, lo digo porque los abogados son los que tienen que capacitarse, tenemos que capacitarnos para que cuando la contraparte propone y ofrece prueba, yo pueda decir, bueno, esto está mal hecho, esto lo cuestiono, digo, hacer las preguntas correctas. ¿Sí? Ahí estoy viendo un gran amigo que es Sumer Elías, que es un gran abogado de Buenos Aires, que sabe un montón y que enseña muchísimo sobre esto, pero digo, hay pocos abogados que sepan y se necesitan más. No significa tanto de derecho informático. A ver, el derecho informático es importante, pero acá tiene que haber cuestiones más técnicas que el abogado, si hoy en la práctica profesional, en casi todos los casos que uno trabaja va a aparecer un WhatsApp, un Facebook, un correo electrónico. Entonces uno tiene que ayornarse y aprender. De la misma forma que los escribanos tienen que ayornarse y aprender. Porque hay que uno no amigarse, puede no queda trabajar en otra, hay que esto. amigarse. Claro, pero si no uno pretende trabajar en esto y después me dice, no sé cómo aprender la computadora, o digamos, no sé modificar una planilla de Excel. Digo, hay que amigarse si es que uno quiere trabajar de esto. ¿Sí? Y si no, tiene que juntarse con otro que lo sepa hacer, porque hay muchísimos escribanos o abogados que se juntan, que arman un estudio y tienen un profesional, digamos, de confianza y lo hacen en equipo. Que eso es un poco lo que está pasando hoy en día. Profesionales que se dan cuenta que desde mi profesión no puedo hacer un abordaje integral, que me faltan cosas, entonces hago un equipo o hago una sociedad con otros profesionales y hago un abordaje integral. Lo que pasa es que muchas veces el ego profesional hace que nos cueste comunicarnos con otras profesiones y nos quedamos con que no, quiero resolver todo, desde el derecho, como los informáticos a veces pretenden resolver todo desde la informática. Digo, acá cada uno y tiene su cuota aparte de responsabilidad. Claro, claro. Es tarea del escribano en este caso, ¿no es cierto? Tener ese técnico, ese especialista en sistemas, ¿no? Que también entienda un poco nuestro trabajo, ¿no? Que tenga, que no sea todo el tiempo uno nuevo, sino que puede ser que ya trabajen en Claro, conjunto, ¿no? A los efectos que también este informático pueda entender cuál es nuestro trabajo y qué es lo que debemos, qué es lo que es importante volcar en el acta, ¿no es cierto? sí. Entonces, bueno, como vos decís, formar ese grupo de trabajo, porque esto, como decía, es para amigarse, porque esto viene ahora y se viene para quedar, y esto tenemos que de a poco ir aprendiendo, nos cuesta, pero tenemos que ir haciéndolo, adoptándolo y transformándolo a nuestras escrituras, porque es lo que va a ser lo que vamos a tener que transitar en los próximos años, ¿no? Sí, sí, coincido, Juan, es muy importante lo que decís de tratar de empezar a trabajar siempre con los mismos profesionales
porque el informático también va aprendiendo de lo que hace el escribano o de lo que hace el abogado, y cuanto más casos tengan en común, te vas a dar cuenta que va a empezar a entender cada vez más rápido, que ya va a redactar, el informático ya empieza a redactar sus operaciones técnicas de una forma en que al escribano ya le sirve, tiene que modificar menos. Digo, hay un montón de cosas en eso que van a ir favoreciendo, es como un montón de cosas. Aprovecho para mandarle un saludo a un gran amigo que es Guillermo Zamora, que cumplió la semana pasada 50 años y que fue mi primer descubridor, por decirlo de alguna forma, porque cuando yo era un pequeño de 20 años interesado por el derecho informático, de inquieto que era, empecé a comentar y a aportar a una red que tenía Guillermo, que era derechoinformático.ning.com, y bueno, y a partir de ahí nació una gran amistad, porque es un gran amigo de la vida, y después fuimos socios en el derechoinformático.com, en el cual aprendí muchísimo, hice muchísimos amigos, y que hoy Guillermo siga adelante. Aquellos que tengan interés sobre derecho informático, el derechoinformático.com tiene un montón de jurisprudencia, de noticias, un montón de cosas que es necesario para mantenerse actualizado. Así es, así es. ¿Tenemos alguna pregunta ahí, Marcelo? Si querés. Dale. La primera dice, ¿en nuestro país se admiten las certificaciones de terceros de confianza en procesos judiciales? A ver, quiero ser claro con la respuesta. En todos los países se permite, porque lo que se permite es la admisibilidad de la prueba electrónica. ¿Esto qué significa? Si yo como abogado preservo la prueba electrónica utilizando un tercero de confianza, SafeStamper, digamos, Color Juris o cualquiera de los que hay, cuando yo voy a ofrecer la prueba, digo, yo recolecté esto utilizando esta tecnología que tiene estas garantías y ofrezco la prueba. ¿Sí? Que después será más o menos analizable o más o menos cuestionada, como dije hoy, depende cuánto sepa el que está del otro lado. Lo que es perfectamente admisible. Lo que estamos diciendo es, no tiene, si pusiéramos en una comparación, en una balanza, y en el mismo proceso tuviéramos la misma prueba por un tercero de confianza y por un escribano público, claramente la fe pública gana. Ahora, si no hay escribano y no hay fe pública, yo prefiero un tercero de confianza que haya resguardado algo antes de un escrito particular de alguien que dijo, porque hay mucha gente que se presenta diciendo, yo hice captura de pantalla de la conversación. ¿No? Pero, claro, pero eso es súper cuestionable. Yo prefiero que diga, bueno, acá hubo un procedimiento técnico y hubo un tercero de confianza y lo presenta. Entonces, desde mi criterio, sí, es perfectamente admisible. El abogado tiene que saber lo suficiente para saber cómo presentar esa prueba y cómo explicarle al juzgado, que muchas veces los jueces no tienen tanto conocimiento. Los invitamos también a las capacitaciones y a los ayornamientos tecnológicos en saber cómo funciona y en darle el valor probatorio que corresponda. Bien. Digo algo más. Hay una Juan, esto átenlo con el artículo 319 del nuevo Código Civil y Comercial, que dice que el valor probatorio, en el fondo, depende de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos aplicados. Entonces, cuando vos utilizás un tercero de confianza, lo que estás explicando de fondo son procedimientos técnicos aplicados. Si vos los explicás bien, ahí tenés la clave. Muy bien. Hay una pregunta acá. Dice, ¿cómo resguardamos un celular secuestrado de un detenido en la primera etapa de la investigación? Sí. Bueno, depende del celular. Digo esto porque si la misma pregunta hace 3 años atrás te hubiésemos dicho sacarle la batería. Hoy hay celulares donde no se le puede sacar la batería. O te digo ponerlo en modo avión. Depende, porque si el celular tiene patrón de seguridad, ni siquiera te lo deja poner en modo avión en algunos modelos. Entonces, hay como muchos dependes en eso. Lo recomendable es tratar de apagarlo, porque hubo casos en donde la policía secuestró dispositivos celulares, no los apagó, no los puso en modo avión. Cuando se fueron a hacer las pericias se dieron cuenta que habían sido borrados remotamente, algo que hoy se puede hacer hasta con la tecnología de Google. Digo, no es necesario que sea un gran hacker que te la tenga re clara. Es muy sencillo hoy que si yo pierdo mi celular, pero es una cuestión de seguridad. Digo, si alguien me arrebata el celular en la calle, yo sé que el dispositivo no lo recupero, pero digo, yo quiero borrar todo lo que hay porque hay información confidencial, de trabajo, etc. Entonces, sí hay que tener en cuenta de que prendido y con datos es un riesgo enorme. Entonces, hay que ver la forma de poder apagarlo o hay que ver la forma de ponerlo en modo avión, que eventualmente se va a terminar apagando igual por agotamiento de la batería. Lo que pasa es que desde el punto de vista pericial, algunas veces no se quiere apagar, porque si uno apaga el celular, imaginemos que el celular no tiene patrón de desbloqueo.
pero cuando se apaga y se vuelve a encender, sí hay un pin de acceso al dispositivo por primera vez. Entonces, muchas Sí. veces lo que hacen los laboratorios forenses lo mantienen encendido, porque si se te agota la batería, necesitas un pin que no lo tenés. Que ahí te metes en otro tema de cómo muchas veces se obtienen los pines, y deja la policía un acta diciendo, no, voluntariamente el titular nos brindó su contraseña. Ahí es complicado, ¿no? Sí, porque, ¿y no es posible recabar el PIN ese inicial o es muy difícil? Es que depende, el PIN lo sabe la persona, el titular del dispositivo. Lo que es cuestionable a veces es cómo, qué garantías, esto tiene que ver con la defensa, ¿no? Con el proceso, porque la persona muchas veces no se lo informa adecuadamente, o la policía, yo conozco policías que me han dicho como técnica, esto lo cuento porque es cierto, eh, lo obligan a desbloquear su celular al titular, ¿no? En su presencia, y ahí pispean cuál es el código, ¿no? 1, 2, 3, 4, y se lo anotan ellos. Pero entonces no le están pidiendo voluntariamente que la persona brinde el acceso para posteriores investigaciones, sino que ellos están espiando la contraseña del titular del dispositivo y después la anotan para poder hacer una pericia. Digo, esas cosas son cosas que pasan en la práctica, que yo recomiendo tomarlas con muchísimo cuidado porque ahí hay una afectación de garantías constitucionales. Exactamente. Ahí dice una escribana, ¿qué título debe tener el informático para que ayude en el acta del escribano? ¿Con un título terciario, universitario? Me parece Sí, que está refiriendo a un técnico o a un entiendo. ingeniero, ¿no es cierto? No, no creo que, a ver, si la pregunta ¿es necesario ser ingeniero? No, porque tampoco estamos hablando, como dije, que en esa etapa de recolección y preservación no es una pericia informática, por lo tanto lo que se necesita es una persona, un idóneo, un profesional idóneo. Ahora, la idoneidad va a depender de lo que sepa esa persona. Puede ser un licenciado en computación, un analista en sistemas, tiene que tener algún título informático o en redes que lo termine habilitando de alguna forma, o en su caso tiene que ser un idóneo que después puede ir a un proceso judicial y puede defender por qué hizo lo que hizo. Yo conozco un montón de informáticos que no tienen título y la rompen toda, y tranquilamente, esa persona, si se hace cargo de lo que está haciendo, lo puede hacer. El tema es después poder defender el proceso que uno está haciendo, ¿sí? Así es. Distinto es para ser Ahí dice, perito, sí. porque para ser perito, muchas veces, no sé, en la provincia de Santa Fe, para poder inscribirte en la lista de peritos oficiales, sí hay un requisito de tener determinados títulos, etcétera. Pero ahí es otro, ahí Claro, estamos una hablando de cosa otra. es de otro, ese el perito ya es durante el proceso, ¿no es Claro, cierto? claro. Bien, bien. Claro, lo que estamos hablando es el informático que ayude a recabar la prueba de ese documento Sí, electrónico. sí, sí, Bien. tal cual. Buenas tardes, dice. Para resguardar la prueba hash, ¿debe realizarse con un informático? Ahí mi pregunta, para agregar un poquito a lo que dice la colega acá, ¿podemos a través, por ejemplo, del hashtag, que es un aplicativo, obtener los hash más conocidos hoy, que el MD5 y el SHA-1, y eso Sí. volcarlo al texto de la escritura? ¿Lo podemos hacer nosotros? ¿Es conveniente? ¿Cómo se ve eso durante la etapa del proceso? Y ahí volvemos a la misma explicación. Como poder, vamos a distinguir, un análisis muy filosófico, como poder hacerlo, lo podés hacer, ¿sí? Ahora, si vos me podés explicar qué es el hash, por qué lo hiciste, por qué elegiste el algoritmo que elegiste, y podés después ir a un proceso a explicarlo, es otra cosa. Por eso, ¿Cómo la lo pregunta estuvo? es, yo recomiendo de que lo haga un informático, porque si no, a nosotros nos ha pasado, yo veo a alguien que escribe, que quizás lo hizo, y vos me podés decir, no, yo utilicé tal herramienta, pero utilizar una herramienta no te hace profesional en algo, ¿sí? Hay que, Entiendo. para quien utilice una herramienta tiene que saber qué es lo que, a ver, tiene que saber hacer ese proceso técnico de forma artesanal y después me dice, mira, a mí hacer esto, yo te lo explico y lo hago, me lleva media hora. Con esta herramienta lo hago en 5 minutos. Genial, porque hay que ser más eficaz en los tiempos. Ahora, tenés que saber qué es lo que hace de fondo. No es solamente decir, bueno, utilicé MD5 Summer y elijo, ¿sí? Yo recomiendo que la persona que lo haga sepa de qué se trata y sepa qué es lo que está haciendo y cuáles son los fundamentos técnicos en el fondo. Porque esto es una ciencia, la informática forense es una ciencia. Entonces, y como toda ciencia, hay que tener determinados fundamentos teóricos para poder decir lo que uno dice. En cuanto al tema del algoritmo que vos dijiste, MD5 o SHA-1,
También hay unas discusiones ahí que, con el M5, con algunas coaliciones, pero me parece que son irrelevantes y que hoy a nivel estadístico no tienen ningún tipo de asidero. Nosotros recomendamos hacerlo simplemente en ya uno y ya está. El ya uno, con el ya uno es suficiente, ¿no? Sí. Bien. ¿Y esto cómo se ve en la etapa procesal? Digamos, ¿esto se ve, digamos, los jueces investigan realmente respecto a esa vulnerabilidad de los documentos electrónicos? En A el ver, proceso, digo. no sé si entendí. Si los jueces investigan, por lo menos, ahí eso yo te diría que no, porque por lo menos acá en Santa Fe tenemos, si estamos hablando del ámbito penal, eh, los jueces hoy no forman parte de la investigación, sino que es una etapa, digamos, de investigación solamente que hace el fiscal. Sí. Ahora, sobre la vulnerabilidad de los documentos, no de los documentos, digo, si estamos hablando de qué tan vulnerable o qué tan modificable es la prueba que uno presenta, eh, el que está del otro lado, en general, eso, digo, si fuera un proceso civil, todo depende de lo que sepa el abogado de la contraparte. Porque es como que yo te dijera, no, esta evidencia la recolectamos en un equipo que tenía Windows XP instalado. Y nadie dice nada. Digo, Windows XP hace como 10 años que dejó de tener soporte por parte de Microsoft en uno de los sistemas operativos más vulnerables que existen. Entonces, si nadie dice nada, pasa. El tema es, de vuelta, ¿cuánto sabe el que está del otro lado al momento de analizar la propuesta o lo que uno propone como prueba informática para decir, escuchá, esto que vos te estás llevando podría estar súper modificado? Esto nos pasó una vez, estábamos con un escribano en un organismo público y el abogado era por un sumario administrativo. El abogado de la persona que estaba siendo sumariada y que estábamos haciendo una recolección de prueba informática por ese caso, nos pregunta, ¿es posible que alguien haya accedido a los sistemas de este organismo público y haya utilizado los sistemas y que en el registro que usted se está llevando, digamos, haya quedado impactado, pero en realidad sea alguien que accede desde afuera y no haya sido mi cliente? Una excelente pregunta. Una excelente pregunta que yo recomiendo que todos la hagan. ¿Qué niveles de seguridad ofrece el sistema desde el cual usted está recolectando la evidencia y que después usted la presenta diciendo, esta es la posta, esta es la verdad? Entonces, yo en ese caso dije, no lo sé, yo no estoy en condiciones de responderlo porque yo no soy responsable de seguridad de este organismo. Esa pregunta usted se la tiene que hacer a quien es responsable de los sistemas de este organismo, que tendrá que salir a decirle, mire, nosotros tenemos estos niveles de seguridad, estas políticas, este tipo de actualizaciones en los sistemas operativos. Ahí es donde, para eso sirven las políticas de seguridad de la información, para que uno pueda acreditar la diligencia y las buenas prácticas razonables en cuanto al cuidado de los sistemas. Porque es cierto, digo, queda impactado en el usuario. Hay un montón de anécdotas que podría contar, pero una vez nos pasó, ¿no es cierto? Hacemos toda la recolección y que decía que el usuario impactado era M. Macedo. Y bueno, y después se presentan en el juicio dos compañeros del usuario M. Macedo, de Maximiliano, le mando un saludo, y dice, no, pero todos usamos el usuario M. Macedo, porque los otros usuarios no andaban, la gente del sistema se demoraba en darnos los usuarios. Sí, sí. Se te presentan dos compañeros, te tiran abajo el primer principio que dijimos hoy del test de admisibilidad, que es la autoría. El sistema ya no es confiable, fallaron los controles de acceso, no le pueden delegar responsabilidad a lo que el sistema dice que alguien hizo. O sea, Sí, sí, fíjate aparte, eso. sí, no, a mí me sorprendió, el otro día tuve un inconveniente con el Windows, ¿no es cierto? Y el técnico rápidamente me dice, pasame tal código de tal cosa, y desde afuera se movía el mouse, se movía Ajá. se modificó toda la estructura desde afuera de la oficina para poder solucionar el problema que uno tenía en la computadora. Entonces, digamos, es realmente muy difícil calificar la autoría de lo que se está viendo, ¿no? Sí, el tema de la autoría es, si vos a ver, me preguntaras, es hoy una de las cosas más difíciles de probar. Más Porque difícil de nosotros probar. siempre en el fondo llegamos a una dirección IP, a un usuario, no llegamos a la persona que está administrando ese equipo en ese momento y está logueado, a menos que haya una cámara de seguridad que me diga, mira, estaba esta persona sentada en ese equipo, entonces coincide la parte técnica con la parte visual. Pero
Así Y es. es una discusión que hace un montón de tiempo se resolvió esto de una dirección IP no representa una persona. Porque sigue habiendo gente que Exactamente. dice, parece que como tener una dirección IP diciendo, ya resolví el caso. Digo, hay un Está montón de también. cosas. Estás re lejos de llegar a una persona de carne y hueso con una dirección IP. Podés tener Así la es. oportunidad, podés tener la oportunidad, pero falta un montón. Antes que se corte, cortito, hay una pregunta que nos hace Vera, qué es ya uno, que me imagino que se está refiriendo Sí, a ya uno, ya para uno que, antes que se corte. es uno de los algoritmos que se utiliza para hashear, se escribe SHA-1. Búsquenlo, es la alternativa a MD5. Exactamente. Para obtener la prueba hash del documento electrónico. Marcelo, antes que se corte, te agradezco el tiempo de hoy. Voló la hora, parece como que estábamos conversando en 5 minutos. Y pasó una Se hora, pasó 59 rápido. minutos. Pasó Espero que les rapidísimo. haya Hay que seguir, gustado. te mando. Sí, espectacular, y vamos a seguir porque sé que hay otra capacitación con ustedes. Muchas Dale, gracias y buen fin de semana para ustedes. un gusto. Gracias a todos por conectarse. Chao, chao. Hasta luego, buen fin de semana.